Pues nada, os dejo con José Antonio y espero que disfrutéis mucho, igual que yo. Pues muchas gracias, Pau, y muchas gracias, Comunidad CPS. Esta es una presentación que la agendamos hace ya muchísimo tiempo, prácticamente cuando sale el libro, porque yo tengo una agenda complicada y además iba a hacer, y de hecho estoy haciendo muchas presentaciones del libro y quería prepararla con tiempo, hacer algo especial y además poderla compartir con vosotros desde esta plataforma para que no fuese física como inicialmente iba a ser en Madrid, sino que pudiésemos hacerlo de forma más abierta. No voy a hacer una presentación típica del libro, sino que me apetece mucho más compartir con vosotros cuál es mi visión de la estrategia de entornos complejos, que de hecho está dentro del libro, pero es una especie como de roadmap, ¿no? Entonces, he preparado una presentación específica para este evento y vamos a ello, ¿vale? Y al final abrimos debate, preguntas, etcétera, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, en primer lugar, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que hago en esta vida, ¿no? Porque cuando estuve en el primer encuentro de CPS, había una ponencia que se llamaba Cómo vender CPS, que estuvo súper interesante. Y una de las cuestiones más importantes para mí siempre es intentar aligerar ese mensaje, intentar que la gente entienda lo que hago de una forma sencilla, ¿no? Mi misión es alargar la esperanza de vida de las empresas con las que trabajo. Mi misión sería esta. Parto de la base de que las empresas cuando se constituyen empieza su cuenta atrás, independientemente de que luego intentemos alargar su vida, estemos trabajando con empresas familiares, pero empieza su cuenta atrás y mi trabajo fundamentalmente es alargar esa esperanza de vida, hacerlas, no diría antifrágiles, porque sería mucho, sino hacerlas que sean capaces de adaptarse y de crear valor en el tiempo. ¿Cómo lo hago? Pues de una forma, bueno, pues trabajando duro, entiendo que como muchos de vosotros, con mis clientes, la forma de que sean más competitivos en entornos complejos y de alta incertidumbre como los que estamos viendo actualmente y sobre todo ayudándoles a comprender cuál es su escenario estratégico, que para mí el escenario estratégico es qué vendo, cómo vendo y con quién compito. Sería poner ese marco donde estoy compitiendo y así identificar y resolver los desafíos a los que están enfrentando actualmente y los que se pueden enfrentar en el futuro para explorar nuevas oportunidades. Entonces, ¿cómo lo hago? Y hay algo que siempre me ha acompañado, incluso antes de escribir este libro, que para mí es el claim de comprender el presente y conversar con el futuro, ¿no? Y de hecho, en la obra, en el libro y en mi trabajo diario, propongo que mis clientes sean capaces de comprender cuál es ese presente competitivo y no solo eso, sino identificar cuál es el valor real que estamos generando como organización para poder entablar un diálogo con nuestro futuro y así poder identificar cuál es nuestro desafío estratégico. Y ese desafío estratégico, que es aquello que puede acabar con nuestro modelo de negocio, es lo que va a definir nuestro futuro como organización. Entonces, mi misión es alargar la vida de las organizaciones. ¿Cómo lo hago? Trabajando codo con codo con mis clientes. He compartido muchas veces en redes sociales que yo suelo firmar contratos mínimos de un año. Con algunos clientes he estado 6, 7 años en esa comprensión del presente, conversación con el futuro e implementación de las acciones. Y todo esto en un marco de un entorno de alta incertidumbre y complejo como el que estamos actuando. En una mirada en una década no voy a meterme en detalle, pero he tenido la gran suerte y el honor de poder colaborar con algunos de los libros de referencia a metodologías ágiles dedicadas a startups y a empresas, desde 2013 hasta 2024, que escribí mi libro, en campos como Lean Startup, innovación abierta, trabajos de tracción y escalabilidad de empresas, exponencialidad, colaboración y valor y complejidad. La verdad es que me siento una persona afortunada porque la mayoría de estos libros están prologados y revisados por mí y para mí es un auténtico honor. Y ya hacía tiempo, porque había varias editoriales que estaban detrás de que escribiese un libro. Y en septiembre de este año, el día 2 de septiembre, se publicó mi libro
modelos de negocio, resolución de problemas y creación de valor. Este libro, que bueno, está disponible en todas las plataformas. Me imagino que, bueno, he visto algunos de los que os habéis apuntado y sé que lo habéis leído y lo estáis mapeando, sacando apuntes, lo cual me hace muchísima ilusión. Tiene una estructura que es la que veis aquí, ¿no? En una primera parte hablo de mi visión sobre la estrategia. En la segunda parte hablo de mi noción sobre el concepto de valor, que es algo que ha marcado mi trayectoria profesional en las organizaciones y su interrelación con la estrategia. En la tercera parte desarrollo una crónica de una reflexión estratégica en una empresa familiar que podría ser arquetipo de algunos de mis clientes. Y luego tenemos dos apéndices. Un apéndice que es el manifiesto para la reflexión estratégica en contextos complejos, que está al final del libro, y el otro apéndice que es trascender a las personas y a personas, escrito por un buen amigo que se llama Albert Riba, que es un experto en transformación y en personas en organizaciones. He de confesar, bueno, lo puse también en un hilo en Twitter, que el libro nace del manifiesto. No construyo el libro y luego hago un manifiesto, sino que yo llevaba trabajando durante bastante tiempo en una serie de bases cuando estaba desarrollando mi trabajo con empresas, y estas bases soy capaz de aglutinarlas en 10 puntos que me parecen críticos, y a partir de ahí construyo lo que es un manifiesto, y de ese manifiesto, conectando puntos con temas de valor con los que yo trabajo, es donde surge el libro. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es estrategia, algunas claves. Como habréis podido observar, los que hayáis leído el libro, al principio, cuando hablo de mi visión sobre la estrategia, nombro a Richard Rummel, ¿no? Richard Rummel, que se ha hecho famoso en los últimos tiempos entre nosotros. Como sabéis, el libro de Buena y Mala Estrategia es un libro que ya tiene más de 10 años. Y es un libro que yo conocí hace mucho tiempo, ¿no? Richard Rummel está en Harvard, tiene su forma de ver la estrategia como resolución de problema, algo que yo comparto. De hecho, personalmente a mí me gusta mucho más de Crux que Buena y Mala Estrategia, pero es un tema personal. Y tal y como pongo en el libro, esta es la única parte que me une a Richard Rummel, porque Richard Rummel no habla de valor, no habla de esa creación de valor, y yo sí que lo incorporo como la segunda parte del libro. Entonces, quiero compartir con vosotros algunas de estas ideas clave antes de meternos ya de lleno en lo que sería la explicación de la hoja de ruta y el manifiesto. La primera idea clave para mí, que es súper importante, que tiene un impacto directo en mi trabajo diario, es que cualquier organización, para mí organización es sinónimo de empresa, es una estructura de poder. Hablamos mucho de sistemas planos, de holocracias, pero al fin y al cabo, todas las organizaciones con las que yo trabajo tienen una estructura de poder. Y esto se manifiesta en un statu quo y se manifiesta en cómo estas organizaciones se defienden con todas sus fuerzas para no cambiar el statu quo de poder. He comentado alguna vez que muchas organizaciones hacen todo lo posible para aparentar que cambian sin cambiar nada. ¿Por qué? Una organización que identifica un desafío estratégico, un gran reto que puede acabar con ella, y que ese reto, por ejemplo, en muchos casos tiene un impacto directo con una unidad de negocio, las personas que están en esa unidad de negocio van a hacer todo lo posible porque esa unidad de negocio siga viva, porque sus trabajos sigan vivos. Entonces, esto es un tema clave, entender una organización como una estructura social de poder, política, conformada por personas. La segunda es que en la estrategia debemos de tener muy claro qué batalla queremos pelear. No podemos pelear todas simplemente porque perderíamos foco, algo súper importante, de lo que trato en el manifiesto, y también porque no tenemos recursos suficientes. Entonces, solo debemos de, una vez que hemos identificado cuál es nuestro desafío estratégico, debemos identificar qué batalla queremos pelear, debemos intentar pelear una batalla que podamos ganar y concentrar todos nuestros esfuerzos en estas batallas. De hecho, el núcleo de trabajo de la estrategia es siempre el mismo. Descubrir los factores críticos en una situación, descubrir qué es lo crítico
en este camino desde nuestro presente como organización hasta nuestro futuro y diseñar una forma de coordinar y enfocar las acciones para hacer frente, para reducir o eliminar eso que yo denomino el desafío estratégico y que luego veremos qué es. ¿Vale? Entonces, estrategia, estructura de poder, estrategia, selección de batallas, elegimos las batallas que podemos ganar, coordinamos fuerzas para ganar esas batallas. Algo que está muy implicado en mi mentalidad desde hace ya muchos años es que para mí la búsqueda de valor excepcional es fundamental. Y una estrategia que no genere valor excepcional, no puede considerarse realmente como tal, sino para mí más bien es una huida hacia adelante. Por eso en el libro hay una parte que es mi visión sobre la estrategia, que es prácticamente un tercio del libro, otro tercio del libro, un poquito más, es la parte del valor, porque están hiperconectadas. Yo no entiendo una estrategia que no genere valor y que no genere valor excepcional. Y veremos qué entiendo por valor y a quién va dirigido este valor. ¿Vale? Entonces, os pido una nueva mirada. Muchos de vosotros entiendo que habéis cursado la formación sobre CPS. Si estáis aquí es porque estáis muy involucrados con estas nuevas miradas. Pues en el libro os invito a hacer práctica esta nueva mirada. Para mí, estrategia, repito, concebida como una combinación coherente, o sea, tiene que ser coherente, coordinada, de políticas y acciones orientadas a superar los retos significativos y de alto riesgo para el futuro de nuestra organización. Estos retos, hoy en día, ya hace mucho tiempo, pero hoy en día, tienen una naturaleza compleja y no existe un algoritmo o una receta de resolución preestablecida. Son lo que denominamos desafíos estratégicos. Es decir, estrategia como esa combinación coherente, coordinada, con foco hacia resolver el qué. Resolvemos un reto. ¿Qué reto? Un reto importante, un reto de alto impacto para el futuro de nuestra organización, que sabemos que tiene una naturaleza compleja y que además sabemos que no hay algoritmos o recetas de resolución preestablecida. Y ahí su complejidad. Yo no puedo coger o transferir una solución que he tenido para otro cliente en un cliente actual. Cada cliente, cada empresa, cada contexto es único y diferenciado. Y por tanto, cada estrategia tiene que ser única y diferenciada. Esto es mi definición de estrategia. Punto número 1. En esta mirada, estrategia no es goal setting, no es fijar objetivos. Claro que hay que fijar objetivos, porque los objetivos nos ayudan a ver si nos estamos desviando o no del camino, si estamos siendo capaces de ir a la velocidad o no hemos fijado. Pero estrategia no es fijar objetivos. Estrategia no es decir, el año que viene voy a vender un 20% más, el año que viene voy a consumir un 15% menos de energía. Eso es fijar objetivos. Estrategia es identificar cuál es ese gran desafío, poner foco en ese desafío y a partir de allá vamos a ponernos unos hitos y estos hitos vamos a asociarles unos objetivos y vamos a medir. Pero nunca al revés. No fijamos objetivos y luego estrategia. Primero, identificación de desafío estratégico, solución, hitos, núcleo estratégico que veremos y objetivos. ¿Correcto? Bueno. Algo que también suelo ver muchas veces es... Sí. Antonio, ¿podrías darle a ocultar? Tienes que clicar en ocultar. Aquí. Exactamente. Perfecto, gracias. Vale. Estrategia no es para mí. ¿Cuántas veces me he encontrado cuando yo voy a hablar de estrategia con que es que soy demasiado pequeño para tener una estrategia, la estrategia es solo para grandes empresas, la estrategia es solo para este sector, la estrategia es muy compleja, la estrategia es para todos. De hecho, cuando una startup no tiene una estrategia predefinida porque está buscando cuál es ese encaje con el mercado, está buscando su modelo de negocio, genial, porque lo que está intentando es intentar conectar esa propuesta de valor con ese mercado. Eso está ahí.
pero cualquier empresa tiene estrategia. Y si no tiene una estrategia bien definida, probablemente tendrá muy poco recorrido en el futuro. Entonces, olvidémonos de que la estrategia es solo para grandes empresas. Eso es lo que nos han vendido. Esos grandes documentos largos, pesados, que cuestan mucho dinero y mucho tiempo de hacer, que hay que involucrar a mucha gente. Eso no es estrategia, eso es cómo documentamos la estrategia. Pero cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sean 2 o 2.000 o 200.000, tiene que saber a qué retos se está enfrentando en el futuro, tiene que saber cuál es su desafío estratégico. Si no, está al albur del contexto y no tiene ningún control. Algo súper importante para mí, yo vengo del mundo financiero por mi formación, ¿no? Es conectar estrategia con presupuesto. De hecho, reivindico que el presupuesto es una gran herramienta de transformación. Hay dos herramientas. Presupuesto como herramienta de transformación y otra herramienta que sea la asignación de capital, que trato bastante en el libro. Para mí es que si yo veo un presupuesto, y esta mañana precisamente lo estaba haciendo con un cliente, ¿no? Estamos preparando el presupuesto 2025, un presupuesto orientado a la expansión, orientado hacia el crecimiento. Estamos hablando de una empresa de inteligencia artificial, pero no general, o sea, no generativa, sino general, que tenemos una visión muy a largo plazo y vamos a quemar mucho dinero y estamos haciendo un presupuesto precisamente para desarrollar todos esos algoritmos, esa visión que tenemos, transformarla en cosas que funcionen, ¿no? Si yo no soy capaz de, cuando leo un presupuesto de una empresa, saber cuál es su estrategia, algo estamos haciendo mal. Ninguna de las acciones, ninguno de los hitos, el núcleo estratégico de una empresa tiene que estar representado en el presupuesto. Si no, algo no funciona. Si no tenemos recursos económicos, recursos de tiempo, difícilmente vamos a poder desarrollar nuestra estrategia. Porque al fin y al cabo, también para mí, la estrategia no es el acto de reflexionar, el acto de conversar. Eso es un proceso de reflexión estratégica. La estrategia es cómo ejecutamos los resultados de esa reflexión. Y necesitamos presupuesto. Y algo que aprendí trabajando con un gran maestro de ajedrez es que la estrategia, como dice Annie Duke, no es ajedrez. La estrategia es más póker que ajedrez. Porque en momentos actuales, si nosotros estamos delante de un tablero de ajedrez, hay unas reglas. Sabemos que las fichas se mueven, tienen estas reglas de movimientos. Sabemos que el tablero tiene tanto por tanto. Vemos cuál es la posición de nuestra ficha, vemos cuál es la posición de las fichas del contrario. Podemos interpretar o predecir movimientos. Me gusta mucho más el póker. En el póker hay muchas suposiciones, no vemos todas las cartas. Me gusta mucho más. Es mucho más dinámico para mí desde el punto de vista estratégico, aunque tradicionalmente siempre se ha asociado a ajedrez. Tema clave importantísimo para cerrar estas líneas básicas de estrategia: el timing, el ajuste y la adaptación. ¿A qué me refiero? Timing es clave cuando nosotros estamos desarrollando la estrategia. El momento exacto en el que nosotros salimos al mercado, el momento exacto en el que nosotros estamos comprendiendo cuál es nuestro presente competitivo. El ajuste, entender el valor que está esperando nuestro cliente, entender qué están esperando nuestros clientes en cada momento, construir con ese ajuste ese valor que nosotros queremos poner en el mercado. Y la adaptación, que la adaptación para mí es fundamental, porque sin adaptación no seremos capaces de crear valor en el largo plazo. Entonces tenemos que tener timing, conocer los momentos del mercado, el ajuste, conocer las expectativas, deseos o necesidades de nuestros clientes, y la adaptación, ser suficientemente flexibles para adaptarnos en los cambios que vamos a tener a lo largo del tiempo. Una vez que hemos visto estos elementos claves de la estrategia, voy a mostraros cuál es mi secuencia de trabajo.
Mi secuencia de trabajo es esta y no tengo ningún problema en compartirla porque es una secuencia core que luego en cada caso, esto no cambia, pero el desafío realmente está en cómo ponemos los ingredientes en cada uno, en cada caso, ¿no? Para mí, los hitos principales son la gran pregunta. La gran pregunta, ¿qué es el detonante? Que tiene que ser el detonante de un proceso de reflexión estratégica. Segundo punto es el diagnóstico, que es el punto de partida. ¿Dónde estamos? Luego lo vamos a ver con detalle. La tercera es la respuesta. La respuesta a esa gran pregunta, y una vez que hemos hecho el diagnóstico, es lo que yo llamo el desafío estratégico. Y por último es la solución. La solución es ni más ni menos que la estrategia, que tiene que ser única, con foco y diferencial. Entonces, hitos principales, la gran pregunta, el diagnóstico, la respuesta y la solución, que es el detonante, por qué empieza un proceso de reflexión estratégica, el punto de partida, dónde está mi organización en este momento, el desafío estratégico, que es la respuesta a la gran pregunta, y ya el empaquetamiento, que sea la estrategia, que es única, con foco y diferencial. La gran pregunta es lo primero que cito en el libro, y es una gran pregunta que yo he hecho muchas veces a clientes, ya no clientes, pero evidentemente a todos mis clientes, y cuando tengo la oportunidad de hacerlo a otras empresas. Que la gran pregunta es el detonante, y es una pregunta sencilla. ¿Qué puede poner en riesgo el futuro de nuestra empresa? Cuando yo lanzo esta pregunta en procesos de reflexión estratégica, en consejos de dirección, tengo respuestas de todo tipo, silencios incómodos, espirales de silencio, miradas cruzadas, vacíos. Y me parece increíble que empresas que estén operando en el mercado, luego no es tan increíble porque ves su evolución, algunas tienen éxito y no saben por qué tienen éxito, no sean capaces de enmarcar bien la respuesta a esta gran pregunta. Después de esta gran pregunta, tenemos el diagnóstico. El diagnóstico, que es comprender el punto de partida. ¿Dónde estamos? Comprender el presente. Y ese diagnóstico, que también hablo mucho en mis redes sociales, no estoy hablando de un diagnóstico de 500 euros, no estoy hablando de un autodiagnóstico, no estoy hablando de algo que a mí me huele a sofrito, a cocinado varias veces, que han simplemente cambiado el nombre de preguntas. Estoy hablando de una introspección profunda en nuestra organización. Esto para mí es un diagnóstico. Y de hecho, dentro del diagnóstico, trabajo con estos hitos principales. Puede haber más, pero estos son los fundamentales. Primero, estoy migrando de comprender el presente a tener una comprensión y una conciencia del escenario estratégico hacia el gain awareness. No me basta únicamente hacer un DAFO, hacer un PESTEL, las herramientas que queramos, porque aquí no voy a hablar de herramientas, en el libro no hablo prácticamente de ninguna herramienta, sino estoy hablando de no solo saber cuáles son las reglas del mercado, imaginaos que estamos jugando al fútbol, no solo saber que el campo tiene estas dimensiones, que cuando la pelota pasa la raya es fuera, que no se puede tocar con la mano, que para meter gol hay que hacer... No estoy hablando de esto, estoy hablando de algo mucho más, que es comprender las reglas, tener conciencia del juego, que es lo que nos hace ser una empresa normal o una empresa excelente. Es lo que hace que un jugador sea un jugador de club o un jugador de élite. Esa comprensión del juego para mí es súper importante. Y en esa comprensión del juego, una vez que la tenemos, y de forma, cuando estamos haciendo el diagnóstico, esto, aunque lo veáis que es secuencial, en el mundo real no es secuencial. Vamos para adelante, vamos para atrás. Es identificar cuáles son las restricciones de mi empresa. ¿Qué nos limita? ¿Qué es lo que me está limitando actualmente? ¿No? Las palancas en que nos apoyamos, los problemas y las oportunidades. Ahora vamos a ver con detalle cada uno de ellos, ¿no? Y debajo de todo esto, estos dos elementos que pongo aquí en rojo, son lo que llamamos mis preguntas incómodas y la seguridad psicológica. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Gain awareness. Comprender y tener conciencia del contexto competitivo. Nos referimos a la capacidad de entender las dinámicas del poder,
las reglas formales e informales y los comportamientos de los actores clave de un sector. No estoy hablando únicamente de ver qué hacen los competidores, sino de ver cuál es esa conciencia de juego alrededor del mercado en este momento. Esta mañana estábamos comentando el mercado de los microprocesadores. Con este cliente de ella, pues probablemente algo se pueda meter en hardware y tenemos seguro, nos tenemos que ir a Asia porque los microprocesadores, de momento, en Europa no hacemos. Y en Estados Unidos, poca cosa, ¿no? Entonces, debemos de comprender cuál es el juego, comprender cómo están los microprocesadores de Apple, están haciendo una disrupción sobre el mercado de la telefonía, sobre el mercado de los portátiles, cómo Intel, líder durante muchos años, se está quedando atrás. Tenemos que comprender cuáles son esas dinámicas del mercado, esa conciencia de juego y dónde nosotros podemos tener un hueco de entrada. Las restricciones o constraints, cualquier factor que impide o que limita un sistema o proceso para que alcancemos nuestro máximo rendimiento. Introduzco aquí la idea de sistema. No la he visto antes, porque aquí os quiero contar la secuencia de trabajo. Pero igual que os he dicho que para mí una organización, una empresa, es una estructura de poder, lo mismo os digo que para mí, desde el momento cero, una organización, una empresa es un sistema complejo. Y en el sistema complejo hay restricciones, hay limitaciones. Y tenemos que comprenderlas y saber cuáles son. Y sabemos que estas limitaciones pueden ser derivadas de recursos operativos, limitaciones financieras, del mercado de clientes, de procesos internos, de cadenas de suministros o normativas. Probablemente habrá más, pero estas son claves que tengo que chequear qué es lo que puede limitar mi crecimiento, qué es lo que puede limitar cuál es mi estrategia futura. Y del otro lado, las palancas. ¿En qué nos apoyamos? ¿Qué factores hay que sean únicos en los que podemos apoyar nuestra estrategia, nuestra resolución de esa gran pregunta? Hablamos de capacidades, hablamos de recursos, hablamos de marca, hablamos de propuesta de valor, hablamos de cultura. Estamos hablando de esto, que es único para nosotros. Eso, como dicen a veces los americanos, esa ventaja injusta, esa unfair advantage que hace, donde nosotros podamos apalancar nuestra estrategia de futuro. Y con esto empezamos a identificar, a definir, a verificar y a encuadrar los problemas. Esto es una parte que vosotros, entiendo que en vuestras formaciones lo estáis dando en profundidad. Ya sabemos por qué estamos aquí, ya hemos hecho un diagnóstico potente, ya sabemos cuáles son nuestros limitantes, ya sabemos cuáles son nuestras oportunidades que veremos un poquito más adelante. Ahora es cuando nosotros podemos identificar esos problemas. La definición, la verificación y el encuadre del problema. Y algo que me parece crítico es no confundir evidencia con problema. Hay veces que tengo indicadores que me dicen, estoy vendiendo poco. Tu problema no es que vendas poco, tu problema está mucho más atrás. Esto de confundir evidencia con problema, esto de confundir que me duele el codo, que es una evidencia, y no saber cuál es la causa final, por qué me duele el codo, porque estoy jugando mal al tenis, estoy pegándole mal a la bola cuando estoy jugando al golf, tengo una artrosis, es importantísimo. Y en el mundo real me encuentro con muchas dificultades para que los clientes sean capaces de separar evidencias con problemas. Y si no somos capaces de tenerlo bien claro, entonces estaremos construyendo una solución de problemas errada, totalmente equivocada, porque no atacaremos lo que hay de fondo, sino que estaremos atacando lo que hay en la superficie. Y las oportunidades como espacios de exploración. Veo lo negativo, veo lo positivo, veo las oportunidades. Podríamos estar aquí. Entonces, hemos hecho este diagnóstico, lo trabajamos. Esto lleva tiempo, se necesitan recursos para hacer un buen diagnóstico y aquí con este diagnóstico tenemos que salir con ese listado de limitaciones, restricciones, problemas bien identificados, bien enmarcados y también con las oportunidades. ¿Cómo se hace esto? Y quería compartir con vosotros cómo lo hago, incluso con un documento que bien podría ser el documento de mi trabajo, ¿no?
las preguntas incómodas de las que hablo en el libro, ¿no? Preguntas como, ¿qué vendemos? ¿Qué vendemos más allá del producto o servicio? No, yo vendo alarmas, no. ¿Qué estás vendiendo realmente? ¿Qué es lo que vendes? No vendes alarmas, vendes seguridad, vendes algo que limita o que reduce el miedo a que alguien entre en tu casa y te ocupe. ¿Qué estamos vendiendo? Pregunta directa, por eso se llaman incómodas, que cuando empezamos a trabajar con ellas son súper interesantes. ¿Por qué nos compran? ¿Qué es lo que motiva a los clientes a comprarnos? Porque igual pensamos que nos compran porque somos muy buenos y nos compran porque tenemos muy buenas relaciones o simplemente por temas casuales, ¿no? Yo en el libro hablo de una empresa con la que trabajo semanalmente en Estados Unidos, que realmente podría ser una empresa de consultoría, pero realmente lo que tenemos es una agenda y un networking brutal. Nos están comprando fundamentalmente por esas relaciones. Luego, evidentemente, el trabajo lo hacemos muy bien, lo hacemos de manera excelente, pero nos compran porque saben que estamos ahí y porque somos personas de confianza. ¿Quién nos compra? Importantísimo saber quién es la cadena de compradores. El usuario, el comprador, el prescriptor, el bloqueador, esto es importantísimo. Hace un mes y pico empecé a trabajar con un grupo editorial multinacional y hace muchísimo libro de texto para colegios a nivel tanto España como en Latinoamérica. ¿Quién nos compra? Nos compra el colegio, nos compran los padres, tenemos prescriptores que son los propios colegios, los profesores. Esa cadena es súper interesante y es crítica para poder entregar el valor en el momento adecuado y a quien se lo tenemos que entregar. ¿Y por qué nos compran, no? ¿Por qué no nos compran? Me parece tan interesante saber por qué alguien me compra como saber cuáles son los inhibidores a la compra. ¿Qué es lo que hace que alguien no compre mi propuesta de valor? Uno de los errores más habituales que veo es que pensamos que construyendo algo que es funcionalmente muy superior a la competencia ya nos van a comprar. No, esto no es así. Tenemos que vencer resistencias, hábitos, ansiedades al cambio, los costes del cambio. Entonces, esta es una ficha y arriba siempre, al final, colocamos cuál es ese gran desafío estratégico, ¿no? Esta es una ficha, otra ficha que es para entender y caracterizar el escenario estratégico, donde tenemos las dinámicas del mercado, tamaños del mercado, dinámicas de crecimiento, niveles de saturación, facilidades de entrada o no, conocimiento del mercado, tiempos del mercado, atractivos del mercado, sensibilidades al precio y los factores clave de competencia, que es cómo realmente se compite en este mercado. Pues mira, en este mercado se compite por precio. En este mercado se compite con una combinación de precio y funcionalidades. En este mercado el precio no es tan importante y se compite por posicionamiento de marca. En este mercado el precio no es tan importante y se convierte por fiabilidad, porque ¿cómo nos vamos a ahorrar algo en la compra si tenemos una parada de 1 hora, 2 horas y tenemos que pagar la fábrica? ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de competencia? ¿Y cuál es nuestro rendimiento en cuanto a ventas, margen y rentabilidad? Y otro de los documentos seguimos caracterizando el mercado, es identificar 3 tendencias clave en nuestro mercado, el impacto que estas tendencias pueden tener en nuestro modelo de negocio actual, 3 competidores a los que seguir la pista, identificar también la velocidad de este cambio, identificar cuáles son nuestras 3 fortalezas, esas palancas, aquí estamos hablando de esos apalancamientos también que tenemos abajo para nuestro crecimiento, 3 limitantes para nuestro crecimiento y 3 grandes retos en nuestro futuro. Entonces, preguntas incómodas, dinámicas de mercado, caracterización de mercado y caracterización de cómo se está compitiendo en este mercado, para mí son fundamentales. Con todo esto que estamos cocinando al diagnóstico, llegamos a la respuesta. La gran respuesta a esa pregunta es lo que yo denomino el desafío estratégico, que es algo a lo que en el libro le dedico bastante espacio. El desafío estratégico no es ni más ni menos que el problema que nuestra estrategia debe resolver. Y aquí es donde conectamos con la disciplina de resolución de problemas y donde podríamos conectar con Rummel. En el hecho que el desafío estratégico es ese problema que nuestra estrategia debe resolver. Y este problema fundamentalmente está en un entorno complejo
es difícil, porque no estoy hablando, nuestro desafío estratégico no es necesito producir un 20% más. Esto sería algo tan fácil como aplicar un algoritmo, esto sea complicado, ¿no? Esto no es complejo. El desafío estratégico tiene mucha más chicha, es mucho más difícil de resolver. Está en un marco de incertidumbre, desde luego que se encuadra dentro de un sistema que es la organización y, por ende, la organización está dentro de un sistema mucho más abierto y social que es el mercado. Y también hablamos del famoso skin in the game, ¿no? Ese compromiso. La respuesta, si no se construye con un compromiso real por parte de quienes van a proponer su solución, no funcionará, no llegará a ningún sitio. Ese skin in the game, igual que otros conceptos que, bueno, se han puesto muy de moda en los últimos tiempos y que realmente conozco pocas empresas que realmente tengan un skin in the game, porque ese skin in the game es tal que nos puede llevar a nuestro desafío estratégico es X, como he comentado antes. Probablemente esta unidad de negocio, pensemos, sector de alimentación, unidad de negocio que vendemos cosas con muchas calorías, cosas poco saludables, cosas que están fuera de lo que está marcando el mercado ahora y las tendencias en futuro. Esta unidad de negocio hay que cerrarla. Si alguien tiene un skin in the game, el director de ese área, lo primero que haría, estoy totalmente de acuerdo, comprometido con el futuro de mi empresa, comprometido con la estrategia, me reciclo y voy hacia otro sitio. Pero esto es realmente difícil porque estás jugando el pan de tus hijos, en muchos casos, ¿vale? Y luego también no confundir desafío estratégico con los retos de la organización. Llevamos ya unos años donde la idea o las metodologías de innovación abierta de Henry Chesbrough se han puesto, han explosionado, han estado muchos años paradas, pero desde hace ya 2-3 años se están desarrollando muchos hackatones, se están desarrollando muchas pseudotécnicas de innovación abierta, pero el desafío estratégico es otra cosa. Puede que al identificar nuestro desafío estratégico, al identificar hacia dónde va nuestra empresa, surjan N retos. Retos de proceso, retos de producto, retos industriales, retos comerciales, retos de gestión de información, retos de N áreas de la organización. Estos sí que se pueden tratar desde un punto de vista de innovación abierta. Pero el gran desafío estratégico es un tema tan core de la organización que no se puede tratar. Yo nunca lo trataría de una forma abierta. Y aunque cada una de las empresas son totalmente diferentes, sí que he identificado a lo largo de estos años una serie de patrones, digamos, como de una especie como de arquetipos de desafíos estratégicos, que están relacionados con la sucesión en las empresas, es decir, con el legado. Esto está estrechamente vinculado a las segundas y N generaciones en la empresa familiar. Tengo el privilegio de trabajar con algunas empresas familiares muy potentes y esto es así. Estamos hablando de que actualmente las soluciones que hay en el mercado fundamentalmente son soluciones legales, son soluciones no para prevenir el conflicto porque no lo previenen, sino para, una vez que se ha producido una violación de las reglas del juego, ¿qué es lo que hacemos? Estamos hablando de reglas de quién ejerce qué función, estamos hablando de reglas de cómo y a quién puedo vender mis participaciones, cómo entro o salgo de la familia a nivel de negocio. Sucesión. Otra que es todos los desafíos relacionados con el talento. Sí quiere decir, y comento muchas veces, que en 2024, ya casi 2025, cuando una empresa me dice que su gran desafío estratégico es atraer y retener el talento, le digo que, bueno, eso hubiese colado y me hubiese gustado escucharlo en 2017, 2018, ahora no, ahora eso es una obviedad. O sea, y de hecho en el libro soy muy crítico con esta parte del talento, algo que yo no trabajo
en mi día a día, y le doy la vuelta y digo, no me digas que tienes un problema para atraer y retener talento. Dime por qué alguien va a querer trabajar contigo y dime por qué alguien va a dejar de trabajar contigo. Otro desafío importante que ya lo hemos comentado, que es una característica de cualquier modelo de negocio que quiera crear valor a largo plazo y, como ves, se conecta con talento, se conecta con sucesión y con relevancia, es la adaptabilidad. ¿Cómo de adaptables somos ante los cambios de un contexto que cambia tan rápidamente? Y luego, el último, que para mí es el de relevancia, ¿no? ¿Cómo de relevante es tu empresa en el mercado? Trabajo con unas cuantas empresas del sector alimentación, las que podían estar ahí, pues en ese lineal, y ahí comparto esta diapo porque la propuesta de trabajo es: hagámonos dos preguntas clave. ¿Por qué el canal, ese canal que tenemos en la imagen, hablamos de supermercado, esa superficie, por qué ese canal nos va a elegir a nosotros y por qué el consumidor nos va a elegir a nosotros? La relevancia tanto para el canal, ten en cuenta que el canal es limitado, los metros de línea son limitados. La clave del éxito de una tienda es la rotación que tenemos por centímetro o por metro cuadrado de ese lineal. Y cuando nosotros vamos a lanzar un producto nuevo o cuando nosotros queremos introducirnos como estrategia en un lineal nuevo, tienen que sacar a alguien. Entonces, ¿por qué el canal nos va a elegir a nosotros? ¿Qué le ofrecemos con respecto a lo que ya tiene disponible? Esos costes del cambio de los que hablaba antes. ¿Y por qué el consumidor me va a elegir a mí? Y esto ya os digo que no es cosa del departamento de innovación o el departamento de marketing. Esto va de comprender las claves que activan nuestros clientes. Aquí utilizo clientes de una forma amplia, utilizo clientes de la forma consumidor y cliente. Cliente como canal, consumidor como el que consume, ¿no? Y aquí tenéis estos pequeños iconitos que se refieren a los incentivos, elefantes, sesos y huevos de serpiente que veremos. Y la solución es cómo resolvemos este gran desafío estratégico, es la estrategia. Esta es para mí la clave de estrategia. ¿Cómo resolvemos estos problemas? ¿Cómo resolvemos este gran desafío estratégico? Y dentro de la estrategia hay algo que a veces se me ha preguntado qué es lo que yo denomino el núcleo estratégico. El núcleo estratégico, que es aquel que guía todas las decisiones de la empresa, definiendo con claridad la dirección estratégica y proporcionando una base coherente en la toma de decisiones. Vale. Toda estrategia tiene un núcleo estratégico y de ese núcleo estratégico cuelgan las acciones, cuelgan los hitos, las acciones, los objetivos, los recursos y un despliegue en cascada. Pero como a veces esto es un poco abstracto, voy a compartir con vosotros uno real, uno que no he visto más que yo. Mi cliente, este es un núcleo estratégico real, sin censurar. Lo que no sabéis es el cliente, evidentemente, porque yo tengo unos contratos de confidencialidad que no puedo violar del finales del año pasado. O sea, es muy nuevo, ¿eh? Este es un núcleo estratégico. Una justificación. ¿Por qué hemos emprendido este proceso de reflexión estratégica que, como veis, es de una empresa familiar de segunda generación que opera en el sector de alimentación de gran consumo? Total nada. Segunda generación familiar que opera mass market, gran consumo en España, donde hay un oligopolio en este sector, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué hacemos esto? Y esto además es esto es un documento que no solo debe de conocer el equipo de reflexión estratégica con el que trabajo, el consejo de dirección, sino que debería de conocer todas las personas de la organización. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacía esta empresa? Para intentar asegurar esa supervivencia de la empresa en el futuro, en un contexto donde cada vez hay más multinacionales, donde cada vez hay menos operadores porque el mercado está a manos de muy pocos. Tenemos que hacer algo para asegurar ese legado que pone ahí, para asegurar que nuestra tercera generación va a estar en esta organización. Los que quieran, no es obligatorio, pero
que esta empresa, que ya lleva más de 70 años en el mercado, tenga continuidad. Si no tenemos una motivación fortísima para hacer un proceso de reflexión estratégica, empezará a hacer aguas, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué lo hicimos ahora? Esto es un proceso que empezamos en mitad de pandemia, ¿vale? ¿Por qué ahora? Porque nos encontramos ante un relevo generacional. Pero ojo, como digo siempre, Teo tiene 50 y tantos años. No estoy hablando de que cuando ya tenemos 60 y tantos o ya nos fallan las fuerzas, empezamos a pensar, esto hay que hacerlo bien hecho. Tenemos un consejo de dirección donde, salvo 2 miembros de la familia, el resto son ejecutivos de fuera. Está bien montado. Tenemos un protocolo familiar muy bien montado. Y tenemos, como os digo, la familia por una parte y la gestión por otra. Pero tenemos un relevo generacional próximo, tenemos un gran desafío de management, porque, como pone a continuación, el escenario competitivo se está complicando muchísimo, y entonces sabemos para qué lo hacemos, para organizar nuestro futuro y por qué lo hacemos ahora. Y a partir de ahí construimos los vectores. Vectores que son genéricos. Son genéricos, pero que son la guía para que no nos salgamos de estas guías, ¿no? El primer vector es la creación de valor. ¿Creación de valor para quién? Hoy no hablo de esto, simplemente os lo comento aquí. Para mí el valor es una variable dinámica en el tiempo. Hay una comoditización del valor. Alguien que vea un teléfono Nokia de hace 10 años dirá, ¡buf! ¿Pero qué es esto? De hace 15 años, ¿pero qué es esto? El valor tiende hacia la indiferenciación, es dinámico con el tiempo, impactan las modas, las tecnologías, aspectos sociales, impactan el valor. Pero no solo eso, para mí el valor es multidimensional. Cuando hablo de creación de valor, hablo no solo de creación de valor para los clientes o consumidores, sino de creación de valor para las personas que están en la organización, de creación de valor para la sociedad donde estoy desarrollando mis operaciones y de creación de valor para la propiedad en forma de beneficios, dividendos o valor de la empresa. Otro vector importante para nosotros es el aprendizaje. Queremos que este proceso y esta estrategia nos sirva para aprender. Queremos construir esa plataforma de aprendizaje muy conectada con el vector de experimentación y de construir un auténtico sandbox en la organización que nos permita experimentar con cosas nuevas, que creen valor en el futuro, intentando aterrizar en la medida de lo posible, porque eso es muy, muy difícil, ese concepto de organización ambidiestra. Es muy difícil, ¿eh? De explotar modelo de negocio actual y explorar. Pero esa conexión del presente con el futuro, de la explotación con la exploración, es donde se conecta eso que hemos visto antes, que es la adaptación y el aprendizaje. Evidentemente, tiene que ser una estrategia inclusiva y con la participación activa. Una estrategia que no involucre al 100% de las personas de una organización no es una estrategia. Y no hay nada más peligroso, y esto lo he vivido yo en primera persona, que crear bolsas de personas en una organización que no están vinculadas a la estrategia, vinculadas emocionalmente, activamente con ella. Y luego todos los vectores de comunicación. Esto no es de la alta dirección, esto no es de los que están arriba. Esto es de todos. Y como es de todos, como acabo de comentar, hay que comunicarlo y hay que saber que lo estamos comunicando bien y hay que ser conscientes de que esa comunicación es correcta para que todos podamos alinear y hablemos el mismo lenguaje. ¿Correcto? Y todo esto, hemos hablado de la gran pregunta, el detonante, etcétera, etcétera. Llega un momento que nos topamos con la realidad, lo que yo llamo la realidad a través del espejo. Título de un capítulo del libro, título de algo de Alicia en el País de las Maravillas, pero que para mí es muy importante. Y es que cuando yo hago ese diagnóstico, debo tener claro que en un proceso de reflexión estratégica no existe un presente objetivo de la organización. Me cojo una fotografía, si ahora cogiese a una captura de pantalla de lo que os estoy mostrando. Esto es. No. Cuando estoy haciendo un proceso de reflexión estratégica, no existe un objetivo
presente objetivo, sino una representación de ese presente. La representación que ve un equipo específico de personas que conforman ese equipo de reflexión estratégica y en un momento determinado de la reflexión. De hecho, os diré que yo he vivido procesos de reflexión que en medio nos ha estallado el COVID y nos ha estallado la guerra de Ucrania, que en algunos de mis clientes tuvo un impacto brutal por subidas de materias primas. Y es que lo que estamos viendo a través del espejo estaba cambiando constantemente. Los procesos de reflexión llevan tiempo, llevan meses y puede cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que el prisma de la mirada y que la realidad objetiva no existe. Es la realidad de un grupo de personas en un momento concreto. Y esa realidad, esa mirada, está impactada por problemas de agencia, que todos vosotros sabéis lo que son, porque seguro que los habéis visto en CPS. Ese conflicto de intereses, entre quien delega y el principal, entre la gente, principal y agente. Eso existe. Y existe cuando estamos haciendo un proceso de reflexión estratégica, sin ninguna duda. Los elefantes en la habitación. A veces yo pongo en Twitter, esta mañana he salido con alguno de mis clientes a cazar elefantes por las habitaciones de la organización, que están ahí. Son cosas de las que nadie quiere hablar. Por eso un proceso de reflexión estratégica no es 2 tardes. Aquí estoy. A ver, dime lo que te pasa, que te diagnostico como si estuviese haciendo una cosa súper rápida. Hay que dar ese espacio de confianza, esa seguridad psicológica para poder hablar de estas cosas, ¿no? Y evitar esos espacios de espirales de silencio, ¿no? Los elefantes están ahí, ¿no? Muchas organizaciones nadie habla de qué pasará cuando el CEO actual no esté, quién va a ser su sucesor. Nadie habla de esto, nadie habla de qué pasa con el plástico, estas cosas, elefantes que están ahí, ¿no? Y los incentivos, ¿no? Claves. Los incentivos lo cambian todo, título de uno de los capítulos de mi libro, homenaje a Charlie Munger. Es decir, que en la introducción del libro tuve que cambiar 2 veces porque desgraciadamente fallecieron primero Charlie Munger y después Daniel Kahneman, fallecieron en el proceso justo antes de entrar a máquinas. Y hay que ver el impacto que la arquitectura de incentivos tiene en el proceso de reflexión estratégica. Y os digo también que muchas organizaciones, cuando yo hablo de cuál es tu arquitectura de incentivos, las primas por ventas, queda mucho por recorrer, sobre todo en la pyme, en este sentido. Cualquier empresa, pero en las pymes queda mucho por recorrer y hay que saber el impacto que tiene en el proceso de reflexión estratégica, porque nos pueden desviar a que el desafío estratégico está guiado, pues porque estamos viendo problemas de agencia, elefantes, incentivos o los huevos de serpiente, ¿no? Esos problemas que están ahí y que en algún momento alguien dejó y que te pueden estallar, ¿no? Algo mal resuelto. Y estos son un resumen de los distorsionadores de la mirada, ¿no? Los distorsionadores que hacen que nuestro diagnóstico a veces no sea el correcto. Problemas de agencia, conflicto de intereses, elefante en la habitación, de esto no se habla. La arquitectura de incentivos lo cambian todo sin ninguna duda y los huevos de serpiente o los poemas latentes. Y abajo, estos 3 elementos que para mí son fundamentales. La estructura de poder, que aquí se hace muy patente en los procesos de reflexión. Las personas con sus sesgos, con su forma de ver la organización, con sus incentivos personales, con sus filias, fobias con otras personas, somos todos personas, y la seguridad psicológica. Y tenemos que otorgar al proceso para que esto funcione. Y por último, un concepto que es un concepto que desarrolla Rummel, que es el concepto de los atractores, ¿no? Los atractores que, como sabéis, son aquellos estados que proporcionan un sentido o dirección que va a cambiar radicalmente la industria, ¿vale? Entonces, tiene mucho impacto en el futuro y habría que ver un poco cómo somos capaces de identificarlos, ¿no? Hablo mucho en el libro sobre los fiascos y los errores que he visto y que he participado en los procesos de identificación de señales, de paneles de señales,
lo difícil, lo realmente difícil que es discernir si una señal va a crecer o se va a difuminar en el espacio y va a tener un impacto directo en nuestro futuro. Esto es realmente complicado, ¿no? Pero saber que están ahí, ¿no? Y que tenemos que tenerlos en cuenta. Y después de esto, y no sé, Pau, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, quedan 3 minutos hasta las 8, pero bueno, si quieres te puedes largar un poquito. Vale, porque quiero compartir con vosotros, darle una visión rápida al manifiesto, a los 10 puntos del manifiesto. El manifiesto que está, como os he comentado, el manifiesto está es un apéndice del libro. También se puede descargar desde la página del libro, o sea que es gratuito. El manifiesto tiene esta forma, para lo que veis, ¿vale? Son 10 puntos, ¿vale? Os los voy a nombrar, luego podemos debatirlos o luego estos días, cuando queráis, siempre estoy abierto en Twitter, podemos comentarlo, ampliar información. Son 10 puntos. El orden no es que el primero sea más importante, ¿vale? El orden es que, bueno, para mí lo realmente complicado, esto es intrahistoria del libro, es dejarlo en 10, porque podría haber tenido más, pero quería que fuese 10, no quería que fuesen 30, 10, ¿vale? Tenemos que acortar, ¿vale? Pero no, el primero no es el más importante, ¿vale? Para mí, el número 1. Afirmamos que si nosotros como empresa no podemos responder a la siguiente pregunta, ¿cuál es el desafío estratégico de nuestra organización? Entonces es inviable diseñar una estrategia efectiva. ¿Cómo voy a saber? Yo dentro de la semana que viene, dentro de 2 semanas viajo a Extremadura. Si yo no sé dónde estoy, ¿cómo voy a llegar a Extremadura? Es que me parece, si yo no sé cuál es mi gran desafío estratégico, si yo no sé cuál es aquella cosa que pueda acabar con mi modelo de negocio, entonces, ¿cómo voy a diseñar una estrategia en estos términos como resolución de ese problema? Es fundamental. Y esto, en la mayoría de las ocasiones, no está bien resuelto. El punto número 2. ¿Vale? Hablamos de espacios inciertos, complejos, líquidos, poner el adjetivo que queráis. ¿Vale? Pues reconozcamos que las soluciones tradicionales y los modelos lineales ya no son suficientes para abordar los desafíos emergentes. Por lo tanto, se propone un enfoque renovado, un pensamiento estratégico que abraza la complejidad y la transforma en una ventaja competitiva. Pero ojo que esto da mucho miedo, porque cuando vas a vender esto, la gente quiere soluciones. El CEO, los directivos quieren soluciones. Y esto es abrazar la complejidad, decir, mira, no tengo muy clara cuál va a ser la solución, pero yo creo que tenemos que ir por este camino, porque realmente si vamos por este otro camino, nuestro futuro lo tenemos muy complicado. De hecho, comentaba en el encuentro que hubo en marzo, ¿no? Yo no vendo CPS, mis servicios, yo no los vendo. A mí me los compran, que es muy diferente. Y mucha gente que compra mis servicios no sabe realmente lo que está comprando. Y detrás de mis propuestas escritas, aceptadas, firmadas, hay cosas que luego probablemente a la semana de estar yo trabajando digo, bueno, señores, nos equivocamos y esto que hemos puesto aquí no tiene que ser. Vamos a ir por este camino. Necesitamos ir trabajando, abriendo camino pero esto sé que es complicado porque es mucho más. No, mira, objetivos, planes, pum, quiero solución. Oye, mapas, causa, efecto, no. Líneas directas, esto no funciona así. Esto no es una empresa como modelo de negocio y como sistema complejo. No hay un algoritmo A, B, A, entonces B, ¿no? Esto es otra cosa, ¿Vale? Ya afirmamos también que cada organización se configura como un sistema único y diferenciado. Probablemente, yo esta mañana he estado con una empresa de inteligencia artificial muy potente. Mañana estoy con una empresa una consultora ingeniería de grandes proyectos en Estados Unidos. No puedo aplicar lo mismo. Incluso si estuviésemos en un polígono industrial con 3 naves consecutivas, con 3 empresas que están en el mismo sector y prácticamente fabrican lo mismo, tampoco sería copiar y pegar, porque cada organización tiene un ADN completamente diferente. Porque es que simplificar lo complejo
hasta reducir el diseño estratégico a una mera caricatura. Es un copia-pega, es una industrialización de la estrategia. El cuarto es súper importante. Todos son importantes, pero este es uno de los que yo tengo más apego. Es que sin la creación de espacios seguros para el debate y la reflexión en las organizaciones es imposible formular una estrategia. Si quienes van a participar en el proceso de reflexión estratégica no están seguros de que digan lo que digan, no peligra su puesto de trabajo, no peligra su estatus, entonces no hacemos reflexión estratégica, hacemos postureo, hacemos, no sé, una quedada para hablar de grandes cosas, hablar sobre el futuro, sobre esas visiones, pegar unos posits, unas herramientas. No. Lo primero es que quien tiene el poder de la organización debe de crear las condiciones necesarias para que la reflexión se genere en un espacio seguro. Sin skin in the game no hay estrategia, solo maquillaje corporativo. Y ojo que hablamos mucho de skin in the game, pero hay muy poca práctica de skin in the game en el mundo real, ¿eh? Veo muchísimo más maquillaje que otra cosa. Sin ejecución hay estrategia. ¿De qué me sirve hacer un proceso de reflexión modélico para enmarcar, bien trazado, bien documentado, definir cuál es el desafío, hacer un buen núcleo estratégico, formular objetivos, formular hitos, planes de acción y luego no lo ejecutan? La estrategia es acción, la estrategia es transformación real. Si no somos capaces de transformar el estado real de la organización de un momento a un momento B y de transformar y de adaptar esa creación de valor, no es estrategia, es un proceso simplemente reflexivo o teórico, ¿vale? Antes de que continúes, preguntan por el chat si el punto 4 y el 5 no se contradicen. No, para mí el punto 4 es cuando estamos, de hecho, en la práctica, si tengo, en la práctica suelo trabajar con consejos de dirección, pero hay veces que es mucho más amplio, hay que crear esas condiciones seguras, ¿no? Pero para mí, skin in the game es realmente yo estoy comprometido con la creación de valor de mi organización, aunque me cueste mi puesto de trabajo, mi compromiso. Pero puedo decir lo que... Y el 4 sería, no me atrevo a decir esto porque igual la lío, ¿vale? Es diferente, ¿vale? Gracias. Luego lo comentamos siempre, con más de ahí. La estrategia, sin ejecución no hay estrategia, ¿vale? Sin transformación real no hay estrategia. La estrategia es acción, no es debate, no es comprar una consultora, un documento y puesto en mis redes también, ¿no? Parece que estrategia es cualquier estrategia, o podemos poner como estrategia cualquier documento en el que en la portada pueda poner plan estratégico con 2 fechas, ¿no? Plan estratégico 2025-2028. Eso es estrategia, no. Estrategia es, esto es un documento, ¿vale? Perfecto. Lo hemos hecho bien, hemos hecho todo el proceso, salgamos a la calle a ejecutarlo y vamos a adaptarnos a lo que está pasando en el mundo real. Sostengo que la estrategia sin asignación de capital no existe y sin presupuesto tampoco. Muchas veces cuando voy a un cliente, casi siempre en mis equipos de reflexión estratégica está presente el director financiero o CFO, como queramos llamar. Primero, el lenguaje que utiliza el CFO o el director financiero es incompatible en muchas ocasiones. Habla de cosas raras, de asignación de presupuesto, de asignación de capital, de presupuesto de amortizaciones, que otras partes de la empresa no entienden. De hecho, en el caso del libro desarrollo mucho esta idea. Pero para mí es fundamental, como se comentaba antes, que el presupuesto refleje la estrategia, sea una herramienta de transformación y que la organización tenga claro cuál es su asignación de capital. Que os digo en un segundo qué es. Para mí, asignación de capital es qué hacemos con los beneficios. Los repartimos, los reinvertimos, pensamos en el corto, pensamos en el largo. Podemos pensar en el corto, porque igual es una empresa cotizada o con muchos accionistas y tenemos que pensar en el corto y tenemos que repartir beneficios, porque si no, venden las acciones y se van a otra. Pero estrategia es la guía de la asignación de capital
y en el presupuesto. No al revés, ¿eh? Primero estrategia y luego presupuesto y asignación de capital como algoritmo general. Siempre he pensado, y cada día más, que para mí en este contexto incierto, complejo, en la palabra o la expresión más bien planificación estratégica es un oxímoron. Creo que identificamos el desafío estratégico, identificamos cuál es el gran problema o los problemas que hay asociados, formulamos posibles soluciones y empezamos con un camino. No es una planificación a largo plazo. Y todo esto pone nervioso cuando estamos hablando de organizaciones que tienen su día a día, sus operaciones y su futuro. Si no entiendo los resortes de poder de la organización, los incentivos, el ruido y los sesgos, es imposible formular una estrategia. Porque puedo pensar que he hecho una buena estrategia y realmente no he hecho una buena estrategia. He hecho una estrategia que lo único que está haciendo es sobrevivir o estar por encima de una gran capa de incentivos, de sesgos de todos los miembros que han participado y con un ruido que hace que lo que estoy haciendo no tenga nada que ver con lo que debería ser una buena estrategia, una estrategia que ayude a reducir o eliminar el desafío estratégico. Y por último, reconocemos que la estrategia siempre es un acto de renuncia, porque sin foco y diferenciación no hay estrategia. Por eso lo de al principio, ¿no? Una estrategia, coordino, foco, recursos hacia aquí, pero tengo que saber muy bien, esto conectaría con el punto 1 del manifiesto, tengo que saber muy bien hacia dónde van esos recursos, cuál es ese foco. Y evidentemente, foco y renuncia son anverso y reverso de la misma moneda. Y además, sin esa diferenciación, la estrategia tiene que ser con foco, diferenciada y única, no vale un copia-pega, es imposible que una estrategia funcione. Y muchas gracias por vuestra atención y ahora ya abrimos debate. Muchas gracias, José Antonio. Ha sido una presentación súper instructiva. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver. Han hecho otra pregunta sobre el tema de lo 4 y lo 5, pero bueno, ya lo he respondido ya por el chat porque tampoco valía mucho la pena. Ruti. Hola, Vale. muy buenas. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Como dice Pau, muy instructiva, muy clarificadora, ¿no? Y que pone las ideas en orden. Gracias. Yo te quería preguntar, en tu experiencia y en tu opinión, ¿vale? Si crees que los incentivos es buena idea o no en las organizaciones. O sea, ¿tiene más porcentaje de fracaso o de éxito? Los incentivos están ahí siempre, ¿eh? Yo no, o sea, para mí no hay incentivo bueno e incentivo malo. Para mí los incentivos tienen que estar alineados con la estrategia. Lo que pasa es que cuando yo entro en una empresa, entiendo que cuando vosotros como consultores, no sé por total, pero si estáis como consultores o estáis trabajando en otras empresas, esa arquitectura de incentivos, intrínsecos, extrínsecos, bueno, no voy a entrar en esto ahora, ya está. El problema es cómo la desmontas, ¿vale? Si yo me encuentro con que estamos incentivando la venta de productos X o estamos incentivando algo, ya directamente me puedo encontrar, me encuentro en muchos casos con un problema de agencia entre mi consejo de dirección y el equipo comercial, número 1, ¿vale? Ojo, esto es lo primero. Y después, si ya tengo montado un sistema de incentivos que se montó porque a alguien le pareció, porque lo más complicado de los incentivos es montarlos porque hay otros lo tienen o porque esto me parece interesante, sin tener en cuenta temas que vosotros conocéis y que trato en el libro, como efectos Cobra, desalineamiento, se puede montar una realmente interesante. Para mí no hay incentivo bueno o malo. Para mí, un incentivo per se, todo incentivo que esté alineado con la estrategia, con entendida la estrategia, todo incentivo que me ayude a resolver esa gran pregunta, a resolver ese gran desafío estratégico y que no me genere conflicto con otros, bienvenido sea.
Pero disculpa, como pongo en el libro, fíjate, tengo un incentivo de un directivo que está a punto de jubilarse, ¿vale? Tiene un sueldo importante. Y una parte vinculada a resultados. Tenemos un desafío estratégico X, que uno de sus retos es que tenemos que mejorar nuestra planta de producción. Esto me ha pasado. El que tiene que autorizar la inversión está a un año de jubilarse. Si autorizamos inversión, automáticamente, ¿qué pasa? Aquí que veo que está Pablo, seguro que economistas de la sala, seguro que sabemos lo que pasa. Que los beneficios van a bajar. Y mi incentivo baja. ¿Qué hago? No apruebo y me la sigo en el corto plazo. ¿Vale? Cosas del mundo real. ¿Vale? Pero incentivos per se, todos los que estén alineados con la resolución de la estrategia me parecen correctos. Lo complicado es desmantelar un plan de incentivos. Desmantelar una arquitectura es chungo, ¿eh? Chungo. Gracias. Gracias, José Antonio. Preguntan por el chat, Fran González pregunta, ¿cómo de escalable es este enfoque a una empresa cotizada sin legado o sucesión y sin un consejo de administración? ¿Perdona? ¿Cómo de escalable es? ¿Cómo de escalable es este enfoque a una empresa cotizada sin legado o sucesión y sin un consejo de administración? Wow. A ver, son varias hipótesis, ¿no? Sí. Vale, en una empresa cotizada, si habéis leído el libro El camino hacia Lean Startup, Jeff Inner, CEO de General Electric, yo estuve en la presentación del libro en Nueva York, porque luego iba a hacer la edición en castellano, y una cotizada, ojito con el valor que creamos para los accionistas. Una cotizada tiene un gran sesgo al corto plazo. Al corto plazo, que es el año, las operaciones del año, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. Hablo en el libro, cómo los accionistas se te pueden llevar por delante. Los accionistas quieren probablemente mayor valor de la acción, no solo los accionistas, sino el propio equipo directivo, porque se llevan bonos. Entonces, eso es un caso muy especial. Realmente complicado, ¿eh? Es realmente complicado pensar en el muy largo plazo en empresas cotizadas, cuando su juez es el indicador de la cotización. En empresas sin consejo de dirección, ostras, pues no he trabajado con ninguna. La verdad, porque, no sé, no he trabajado con ninguna. Cuando me refiero a consejo de administración, consejo de dirección, me refiero a una cierta estructura. He comentado al principio que esto vale para cualquier empresa, pero que tenga una mínima estructura para que podamos hacer esa reflexión. ¿Y los otros casos cuáles serán? Ahora mismo no lo entiendo porque que no tiene legado. Sí. Eso no tiene nada que ver. O sea, sin legado cualquier empresa, entiende que cualquier founder monta una empresa para que sea eterna, para que sea inmortal. Eso probablemente es el deseo de que sea inmortal. En el caso de empresas familiares, tienen características muy especiales, pero trabajo con muchas que tienen legado, pero también trabajo con muchos institutos tecnológicos, por ejemplo, y trabajo con empresas que no tienen legado. La estrategia es, dime qué puede acabar contigo en el futuro. Otra cosa es que cuando ya tenemos segundas generaciones o segundas y están en camino a las terceras, haya matices específicos relacionados con esa gestión específica de la empresa. Gracias, José Antonio. ¿Alguna pregunta más por parte del público, de los asistentes, los participantes? ¿Alguien que se atreva? Yo tengo mis preguntas, pero creo que tiene más sentido, ¿no? Adrián Antón pregunta, muchas gracias por la presentación, muy estructurada y muy al grano. ¿Crees que sería posible aplicar estos principios a la administración pública o son el némesis de tu propuesta? Hay iniciativas, entiendo que hay iniciativas de hackeo de la administración pública, pero es difícil. Yo creo que es difícil. Es difícil. Operativamente es difícil.
porque no sean las condiciones. Yo creo que una de las, fijaros, una de las condiciones que más motivan a un proceso de reflexión es el pensar que mi empresa está en riesgo. Ese riesgo, esa necesidad de adaptarse, esa conciencia del riesgo, no, porque esa conciencia del riesgo en la administración tal y como está formulada todavía no está, porque no hay riesgo, tienes tu trabajo y ahí está, ¿no? Y como comentabas, Adrián, no hay un incentivo claro, ¿por qué voy a transformar? ¿Vale? Aunque ya te digo que hay equipos puntuales que realmente lo están haciendo muy bien, están intentando hackear. Hay equipos puntuales. Sí, en la administración pública yo diría que hay muchos incentivos tóxicos, todo lo contrario. Es decir, hay incentivo para lo contrario, para no hacer, porque cuando tú propones cambios en la administración pública tienes que trabajar más. Entonces, puedes vivir perfectamente sin arriesgarte. ¿Alguna pregunta más? Veo, Sara, que has activado la cámara. ¿Es que te animas a hacer una pregunta? Sí, pero lo que pasa es que han escrito por el chat antes, ¿eh? Pablo ha escrito algo. Pablo, gracias por estar. Gracias a todos. Pablo, como lo conozco, claro que sí. Yo creo que no solo para lee la pregunta, Pablo, porque la he visto, pero léela para que todos. Pablo comenta. Gracias, Ruth. Hasta luego. Hasta luego. Y completando la pregunta anterior, ¿puede adaptarse en educación? Nueva ley de FP con uno de los ejes centrados en la innovación, nuevas relaciones con empresas, puntos suspensivos. Pues sin ninguna duda. Vosotros que estáis estáis ya en un mundo híbrido entre administración como una parte de docencia y esa conexión con las empresas, yo creo que es el momento. Y además vosotros trabajáis con Pablo, tú trabajas, todos sus compañeros, con una materia que es súper plástica, que es gente joven. Estos mindsets tienen que estar, porque no sabemos dónde van a acabar. Puede que acaben trabajando en formación profesional, puede que monten su propia empresa, y claro que sí. Estos son mindsets que es súper interesante para gente joven, para gente sin ninguna duda. Gracias, José Antonio. Ahora sí, Sara. Bueno, mil gracias. Súper interesante y además que me ha encantado. O sea, me leeré todo. Nada, yo te iba a preguntar cuando al final estáis definiendo una estrategia, ¿no? con una compañía y tienes pues a las personas líder, ¿no? Al comité, como si dijéramos. ¿Cómo habéis gestionado la propia resistencia del comité cuando les toca el cambio a ellos? Buena pregunta. Vamos a ver. No he tratado hoy porque si queréis montamos otra, dentro de unos meses montamos otra y os cuento algo importante que es cómo se construye un comité de estos. Ojo, que el punto número es, yo hablo del equipo de reflexión estratégica. José, ¿puedes quitar la presentación para verte de la cara un poco más grande? Dejo de presentar. Gracias. Vale. Que la cuestión es la siguiente. No lo he tratado porque tenemos el tiempo que tenemos, ¿vale? El libro son 298 páginas, me parece, y son cosas que se quedan fuera del libro. Pero el momento cero es quién está presente. Ojo, el gran error es todos los jefes de departamento. Ya está, lo dejo claro, el organigrama de arriba lo meto aquí. El gran error, porque como pongo en el libro, eso da unos problemas de agenda brutales. Vale, brutales. Yo siempre digo, yo suelo tener cuando entro en una organización, bueno, pues hay mucha gente que está deseando que me vaya. ¿Para qué ha venido aquí? Para complicar. No, de hecho, hace unos meses tuve una comida de despedida y alguien me decía, joder, te vamos a echar de menos. Y decía, no te creas, que en esta mesa por lo menos hay 3 que están encantados de que no vuelvan nunca más. Está, ¿no? A ver, cuando tú empiezas a trabajar, cuando tú entras a una organización, no solo porque entras, porque tienen confianza en ti y despliegas todo el potencial. Si no oyes, yo comento algunas veces en redes, ¿no? Si yo no oigo crujir a la organización, que es lo que tú dices, crujir, es que se quejan. Yo he tenido encima de la mesa dimisiones de directores de innovación, que me voy, que este tío era yo, no lo aguanto, que me va a echar. Bueno, es que normal, es normal, esto es así. Sí. Con mucha mano izquierda y sobre todo entendiendo quién tiene el poder en la organización, ¿vale?
¿Cuál es el problema? Que también os cuento, que a veces construyes un equipo de reflexión estratégica, funciona bien, empezamos a ejecutar el proyecto y alguien se va de la empresa. Y entonces el que viene, o la persona que viene, que deja su granito de arena y está en contra de otras cosas que se han reflexionado antes, ¿no? Tiene un punto de vista. Complejo esto, ¿no? Gracias, José Antonio. Os recuerdo, en el libro de Rumel dice que una buena estrategia es una imposición sobre la organización, sobre el sistema. O sea, que siempre va a haber gente a la que le va a picar. Sin ninguna duda. Ahí tienes bloqueadores, tienes saboteadores y la estrategia, algo que he puesto, no es un acto de consenso. El que no, tiene la puerta ahí. También lo tengo claro. Siempre recuerdo cuando Steve Jobs volvió a Apple, que ahí hizo una matanza. Y bueno, ahí estamos. Vale, he visto que ha levantado antes la mano Ana, ¿no? Sí. Ana, dale. Ya estoy, ¿verdad? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, súper interesante, estructurada. Muchísimas gracias. Y se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Vale, el ordenador dice que no, pero vosotros decís que sí. Mi pregunta, que yo estoy más, digamos, en ese campo que en el propio de estrategia empresarial, y me ha encantado del decálogo, y de toda esa estructura es cómo consigues crear o qué pautas o qué posicionamientos les das para conseguir crear un clima de confianza y de seguridad para establecer un debate de ideas. Porque yo trabajo un poco en esa área y es verdad que estoy ahora haciendo un decálogo yo misma para grupos, cómo trabajar en ese campo, y claro, me ha llamado la atención porque es absolutamente necesario, claro. ¿Tienes algún parámetro, un método, un fundamento, un compromiso, algo para conseguir que se establezca? Mira, todos que nos dedicamos a esto, y entiendo que haces alguna dinámica de este tipo, yo creo que lo más importante es, primero, la construcción del equipo. ¿Quién va a estar en el equipo? Que esto es más difícil que cuando vas a montar las mesas una boda. Y esto es real, ¿eh? Porque estamos hablando de que en algunos casos hablamos, no solo trabajar con equipos muy grandes, pero 10, 12 personas que necesito 3 mesas. Y es que hay gente que es que no se soporta. Hay gente que viene, atraviesa la puerta de la sala donde estoy, ya con la mochila llena de tiras. Y esto yo el primer día no lo veo, no lo sé. A mí me los imponen, me piden consejo. Yo, pues mira, mi único consejo general es, quiero que esté en la sala toda aquella persona que tenga algo relevante que decir para la estrategia, pero no sé quiénes son. Entonces ya, como esto para que os hagáis una idea, un proceso de conversación de este tipo, yo suelo tardar entre 3 y 6 meses, ¿eh? Ojo, no lo hago en 2 tardes. Me da tiempo para ver de qué cojean, para tomarme café solo. Estamos hablando de esto, de muchísima mano izquierda y de tu capacidad de observación. Pero hay gente que es totalmente incompatible y que lo ves. De hecho, yo he tenido que hacer, yo no hago técnicas estas de dogboting, se han puesto muy de moda, porque las técnicas de dogboting tienen unos sesgos, seguramente muchos de aquí las hacéis y las hacéis mejor que yo, pero claro, cuando en una sala tengo, digamos, al jefe, entre comillas, y tengo gente que no está en la estructura, y el jefe pone la gomet roja, coño, voy a poner yo la verde, a ver si me van a echar. ¿No? Entonces, yo tengo que hacer estas votaciones secretas. Entonces, esto es observación, ver cómo va el tema y en algunos casos, y no pocos, incluso el super CEO no está en el proceso. No está en el proceso porque me coarta a todo. Y pacto con el tú aquí no entras. ¿Vale? Luego lo comentamos tú y yo, pero tú aquí no entras. No sé si te sirve, pero... Gracias. Sí, el tema del jefe superior es clavado, vamos. Si todo el mundo tiene miedo, o se consigue eliminar el miedo, o tienes que retirar a la persona. Luego tenemos falsos consensos, seguimos, bueno, cosas, todo esto hablo en el libro. Esto es ya tu habilidad personal y profesional por dónde vamos. Gracias. No.
A ver, comenta Francisco, no es una pregunta, pero te doy el comentario a ver qué te parece, ¿vale? Francisco Javier González del Pino dice, creo que pronto veremos la aplicación de este tipo de estrategias en la administración pública en Estados Unidos con el plan Doge de Elon Musk, conociendo la metodología de Elon. Como bien decís, a mucha gente le va a picar. Serán casos de estudio para aplicación en otros países. ¿Qué piensas al respecto de esto? No conozco, bueno, sufro y disfruto la administración americana porque tengo proyectos ahí, proyectos de infraestructuras donde, bueno, hemos sufrido que la elección de un gobernador ha tenido un proyecto de 2.000 millones parado durante 7 meses, o sea que lo sufro, pero no conozco el día a día allí. Pero me gustaría también. Pero sé que aquí se está haciendo alguna iniciativa potente, ¿eh? Y de hecho, si consideramos todo el tema de educación, que también está aquí Pablo presente en educación, que es digamos que es una parte del Estado, de la comunidad autónoma, está haciendo cosas súper interesantes, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, por ponerlo en perspectiva, el plan Doge iba sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que al final sí. Le han puesto las siglas de Doge porque es un meme de esto. Hay una criptomoneda que se llama Doge. Sí. Pablo, ¿querías hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Sí, no, simplemente es saludar, ¿no? Vale. Yo tengo alguna preguntita, pero ¿queréis comentar alguna más? ¿Nos da tiempo a una, a lo mejor dos? Vale, pues... ¿Nada? Vale. Pues, a ver, de las que tengo, tenía curiosidad por saber si conoces si has utilizado Warly Mapping alguna vez, porque va muy en la línea. Lo conozco. Tengo el libro de Simon Warley. Sí, y el de Joaquín, ¿no? Y el de Joaquín, sí. Tengo, pero como el otro día comentaba con el tema del libro, no es un libro de herramientas. Si os va los mapas de Warley, brutal. Si os va a hacer técnicas de design thinking, brutal. No soy un experto, ¿eh? Sí. Al final es por lo que decías, por el game awareness, por saber dónde estás, por saber la industria. Claro, a mí me interesa el concepto de conciencia y comprensión del juego. Como lo haga Pablo en su aula, como lo haga Sara donde esté, como lo hagas tú, me da igual. Lo que quiero es, ostras, realmente estamos teniendo una conciencia y comprensión del juego. Claro. Luego has comentado un tema que a mí me pica mucho, que es el tema de organizaciones ambidiestras. Y te quería preguntar si realmente existen o si son un mito. O sea. Vamos a ver, yo las califico como organizaciones míticas que viven junto con los unicornios, ¿no? Sí. Es complicado, ¿vale? Es muy complicado, ¿vale? Sabéis que el concepto es antiguo, en el libro hablo de él, el concepto es antiguo desde el 73, desde Robert Duncan, o sea, esto lo hemos reinventado. Yo creo que la última revisión del concepto es La empresa invencible de Alex Osterwalder, que yo revisé el libro. Pero más que empresas puras, porque yo creo que no he visto ninguna, es esa tendencia, que tengamos conciencia de que nuestro modelo que estamos explotando ahora, más tarde o más temprano, va a caducar. Esa frase de que los modelos caducan como los yogures, va a caducar y que tenemos que hacer algo. Pero está directamente relacionado con la creación de espacio, con la comprensión o entender que una organización es una plataforma de capacidades, que esas capacidades tienen que transformarse, adaptarse al tiempo, y entender, y no solo decir de boquilla, porque esto es una parte del libro de Lean Startup del primero, que es una parte del libro que yo creo que se ha leído poca gente o que no aplica bien, que es entender, pues de hecho en la 17ª edición, que es la que revisé yo, le tuve que meter mucha cera porque hablaban de temas de arena, bueno, que está usando un sandbox, ¿no? Que una organización como plataforma de experimentación, sí. pero una plataforma de experimentación donde podamos experimentar cosas de forma segura. Es ese concepto de sandbox. Eso requiere presupuesto,
requiere seguridad otra vez. Requiere, yo he trabajado con grandes empresas, requiere alguien que controle esos proyectos, alguien que sea capaz de matar esos proyectos que están gastando ilusiones, ancho de banda, recursos. Entonces, plataforma de capacidades y plataforma de experimentación es la base que yo conecto en el libro con el concepto de empresa ambidiestra. No conozco ninguna. Porque una empresa ambidiestra es complicado. A nivel de incentivos es complicado. De estructura de operaciones en día es complicado. Sí, es que o sea, yo conozco algunas, pero son casos así muy, muy raros y son cosas muy innovadoras. Y normalmente suelen tener estructuras que no son la estructura tradicional, piramidal, como empresa como se conoce aquí en España. Estamos hablando, pues eso, Corporate Rebels y demás. Sara, ¿querías comentar algo? Sí, que justo lo que, bueno, es que estoy de acuerdo en que son unicornios, 100%. O sea, todo el mundo queremos ser eso, pero es muy complicado. Y como dice Pau, es difícil encontrar empresas que realmente hagan esto. A mí me parece muy interesante lo que has traído de que tú como empresa, porque yo he estado en departamento de innovación muchos años, en BBVA, 6 años, y claro, al final sí que hay esos espacios, ¿no?, de innovación en las empresas. Pero ¿qué sucede? Pues que primero tú en ese departamento tienes que saber matar las cosas, que eso ya Claro. es muy duro. O sea, nosotros teníamos X criterios para saber cuándo matar cosas, porque si no aquello es una inercia y además que cada vez se te hace más grande. Zombies que están por ahí. Sí. No tiene sentido. Y luego creo que uno de los mayores retos de esa ambidiestría es la adopción. Es decir, tú al final tienes una parte de la empresa que está generando cosas nuevas que de por sí va a deprecar otras cosas que existen en la explotación. Entonces, Claro. ¿cómo gestionas esa adopción? Como no gestiones bien esa adopción, esa gestión del cambio, la hagas mal, es que es imposible que la explotación absorba lo que tiene la innovación. O sea, a mí eso yo solo he vivenciado durante 6 años. Sin ninguna duda, porque hay que salir del famoso, creo, de William, de Steve Ballmer, hay que llevarlo a otro nivel, hay que llevarlo al nivel de, vale, perfecto, tenemos esto ya maduro, un banco, tenemos un supermercado, tenemos 2.000 tiendas, como, o no sé, 2.000 sucursales. ¿Cómo creamos esto como espacio de experimentación? Fijaros, yo he creado, os pongo un caso real, ¿vale? Trabajo mucho para el sector de alimentación, trabajo para muchos sectores, pero el sector de alimentación, de gran consumo. Diseñar un producto de gran consumo es muy sencillo. No, o sea, tenemos el departamento químico, diseñamos un producto, incluso sacarlo a la venta a nivel piloto es fácil y barato, ¿vale? Testarlo es complicado porque no nos dejan ponerlo en un lineal porque los lanzamientos son muy complicados, eso sí que es mucho más costoso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos un gap entre lo que nosotros pensábamos que querían los clientes y lo que realmente querían los clientes, para saltar esa barrera y para intentar llegar a esa adopción, hicimos 2 cuestiones. La primera es, creamos una red de food trucks propias. Imagínate tú que tienes una agencia bancaria y luego llegamos a acuerdos con ciertos restaurantes muy asociados a la tipología de producto que nuestros restaurantes puedan ser vuestras agencias bancarias, donde probamos cositas y vamos escalando. Es complicado, ¿eh? Porque cuando algo pasa de exploración a explotación, entra ya algo que me he comentado, pero esto ya es para los que os quedáis hasta el final. No hay nada más triste que convertir la estrategia en una lucha encarnizada por los recursos. Joder. Totalmente. Vale, que hay de lo mío, ¿no? Pero bueno. Sí. Y que a veces, y por ejemplo, hay empresas, como decía Pau, ¿no? Hay empresas que sí que realmente al final consiguen hacer algo de esto y, por ejemplo, en Allianz se creó Allianz Direct, creo que era totalmente nueva, toda la parte digital, no sé qué, sí. Iba súper bien, la organización era muchísimo más plana y demás, pero llega un momento en el que en el fondo estás en la matriz. La matriz se rige por otros incentivos que siguen siendo la explotación. Y es que vamos a lo que dices del comité, de qué es lo que haces en el corto y en el largo, a quién, si repartes o no dividendos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final acabó comiéndose, ¿no? En cierto modo. Es que es flipante, pero es que destruyen eso. Es la vida misma. Flipante. Es que me aparece, dentro de todas las que observando cosas, me parece
que a lo mejor permite más esa innovación es Amazon, por ejemplo. Al estructurarse tipo células y que tú tienes tu propio producto y tienes que gestionarte tu producto y si no mueres, Sí. pues yo creo que habilita mucha innovación y crecimiento. Trabajo mucho con células. De hecho, cuando hacemos la reflexión estratégica y hay tema de portafolio que nos constata, etcétera, construimos células con procesos de financiación dosificada desde la idea hasta el mercado. Células que están funcionando bien. Bueno, creo que... Hay que hacer más, Pau, ¿eh? Sí, creo que podríamos estar aquí toda la noche, o sea, quiero decir... Tenéis familia, ¿no? Y todo esto. Sí, no, o sea, sé que Sara se tendrá que... Pero vamos, que aquí podremos estar hablando de este libro toda la noche, porque al final es que o sea, has tocado un montón de temas que nos encantan, que hacemos en el día a día, que nos encanta hablar de ello. Y bueno, ya te digo, yo lo que diría es que este es el libro que escribiría yo dentro de unos años si tuviera tu conocimiento, ¿sabes? Entonces, estoy demasiado de acuerdo contigo. Pero bueno, creo que por hoy ya hemos tenido suficiente. Muchísimas gracias por habernos prestado este espacio, tu tiempo, tu conocimiento, tu generosidad. Y creo que cerramos por hoy. Yo recomiendo infinitamente el libro. Yo lo he disfrutado muchísimo, como ya os he dicho. Y que José Antonio es un auténtico crack. Y que estamos conectados, ¿eh? Y bueno, del libro hemos hablado poco, hemos hablado del libro no hemos hablado, pero bueno, está. Pero todo lo que has hablado está en el libro. O sea, al final la mayoría de cosas que has mencionado están en el libro. Sí, están todas en el libro. Sí. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Y bueno, estamos conectados en redes y esto. Y seguimos. ¿Vale? Venga, pues nada, Gracias. gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.